La lluvia caía sobre Buenos Aires esa tarde. Como si el cielo mismo llorara junto a Raúl. Caminaba solo, perdido en sus pensamientos, con la mirada fija en el suelo. Los pasos pesados, como si cada uno de ellos estuviera marcado por el peso de una carga que ya no podía soportar. El viento frío acariciaba su rostro, como una caricia cruel que le recordaba la amargura de su vida. A su alrededor, las luces de la ciudad parpadeaban. Pero él no podía verlas. Estaba cegado por la ira, el dolor y la desesperación que le invadían. Raúl había sido un hombre respetado, un abogado de renombre cuya vida parecía estar perfectamente ordenada. Su carrera estaba en su apogeo. Su familia era el modelo de la perfección. Y su esposa, Beatriz, parecía ser el amor de su vida. Juntos habían construido un hogar. Una vida que, a los ojos de los demás, era envidiable. Pero todo eso había sido una mentira. Todo lo que creía haber construido con esfuerzo y sacrificio se desmoronó como un castillo de naipes cuando descubrió la traición que su esposa había ocultado durante tanto tiempo. La foto que sostenía en sus manos esa mañana había sido el primer golpe. Un recordatorio cruel de la mentira que lo había rodeado durante años. En ella, Beatriz sonreía junto a Hugo. Un hombre de negocios al que Raúl apenas conocía, pero cuya sombra se había cernido sobre su vida con una velocidad imparable. La imagen de su esposa, tan feliz, tan radiante junto a otro hombre, se le clavó en el corazón como una daga afilada. Pero lo que más le dolió no fue la infidelidad en sí misma, sino lo que vino después. Raúl recordó el momento en que la niña, Camila, se había acercado a él con los ojos llenos de lágrimas, pidiéndole con la voz quebrada que no le hiciera daño a su padre. Esa súplica lo había desgarrado por dentro, pero al mismo tiempo había encendido algo en su interior. ¿Cómo podía perdonar a Beatriz por lo que había hecho? ¿Cómo podía perdonarse a sí mismo por no haberlo visto antes? Por haber sido tan ciego, tan confiado. La venganza ya había comenzado a tomar forma en su mente. Y no podía detenerla. No quería detenerla. A medida que los días pasaban, la rabia dentro de Raúl crecía como un fuego incontrolable. Ya no era el hombre tranquilo y racional que había sido. Algo en su interior se había roto irremediablemente. La ira lo consumía, y la necesidad de venganza lo arrastraba hacia un camino oscuro y peligroso. Nadie podría entenderlo. Pero él no lo necesitaba. Quería que Hugo pagara por lo que le había hecho. Quería que Beatriz sufriera como él había sufrido. Que experimentara la misma humillación. El mismo dolor. Y lo haría, sin importar el costo. En ese momento, Raúl decidió que su venganza no sería impulsiva. No sería un estallido de ira sin sentido. Sería calculada, meticulosa, y tendría que esperar el momento adecuado. Sabía que para conseguir lo que quería, debía ser paciente, debería hacerlo sufrir lentamente, paso a paso, como si estuviera deshaciéndose de una parte de él mismo en el proceso. La imagen de Beatriz sonriendo junto a Hugo seguía ardiendo en su mente. Y con cada día que pasaba, la necesidad de verlos caer se hacía más fuerte. La mañana que Raúl recibió la noticia de que Beatriz había salido con Hugo de nuevo. Todo en él se tensó. Algo en su interior explotó. Y la furia lo invadió de tal manera que no pudo controlarse. Pero en lugar de confrontarlos, decidió hacer algo aún más devastador. Sabía que la única manera de hacerles sentir su dolor era a través de los pequeños detalles. Los momentos en los que pensaban que todo estaba bien, cuando en realidad estaban caminando hacia su propia destrucción. Raúl contrató a un detective privado, algo que jamás pensó que haría. Pero lo hizo, no podía permitirse la incertidumbre. Quería saber cada movimiento, cada paso, cada palabra.
Quería ser testigo de la caída de los dos. Cada día que pasaba, más pruebas se acumulaban, más fotos, más mensajes. Todo confirmaba lo que él ya sabía. Lo que su corazón había temido durante tanto tiempo. Beatriz lo había traicionado. Y Hugo, el hombre al que apenas conocía, ahora se había convertido en su peor enemigo. Mientras tanto, Beatriz continuaba viviendo su vida, sin saber que Raúl estaba tan cerca de conocer la verdad. Ella, cegada por su relación con Hugo, no veía lo que se estaba gestando a su alrededor. Los días pasaban lentamente. Pero para Raúl, cada momento era como una eternidad. Cada vez que veía a Beatriz, su rostro radiante, sus sonrisas cómplices con Hugo, sentía como la rabia le quemaba por dentro. No podía esperar más. El momento de la venganza estaba cerca. Y lo sabía. Una tarde, Raúl decidió acercarse a Camila. No quería involucrarla en su venganza. No quería hacerle daño. Pero algo en su corazón le decía que ella debía ser parte de su plan. Algo en su mirada, en su tristeza, lo conmovió. La niña no merecía sufrir por las decisiones de su padre, por las mentiras de Beatriz. Pero si quería que Hugo pagara, si quería que Beatriz sintiera lo que él había sentido, tendría que hacerlo a través de ella. Camila, tan dulce y tímida, no sospechaba nada. Cada encuentro con Raúl le daba una sensación de consuelo, como si él pudiera entenderla de una manera que su padre nunca lo había hecho. Raúl, sin embargo, no podía dejar que esos sentimientos lo distrajeran. La venganza debía ser lo primero. Camila sería la clave para hacer caer a Hugo. Pero a medida que su relación con ella crecía, algo dentro de Raúl comenzó a desmoronarse. ¿Podría realmente usarla como un peón en su juego de venganza? ¿Podría destruir a la niña inocente para conseguir su objetivo? Esa noche, mientras Hugo luchaba por salvar su empresa, Raúl se acercó más a Camila. Le habló con suavidad, le preguntó sobre su vida, sobre su madre. La niña le contó sobre las fotos de su madre que guardaba con tanto cariño, sin saber que la verdad estaba a punto de destruirlo todo. Raúl, al ver una foto de la madre de Camila, recordó una época lejana, una época antes de Beatriz. La mujer en la foto, su gran amor, había sido parte de su vida mucho antes de que todo esto comenzara. Y esa mujer, la madre de Camila, era su gran amor perdido. Raúl miró a Camila, con el corazón pesado. Sabía lo que debía hacer. Sabía que la venganza no sería completa sin esta última revelación. Cuando llegó el momento, enfrentó a Hugo con la verdad. Le dijo que Camila no era su hija, que había sido él quien había amado a la madre de Camila. La revelación destrozó a Hugo, pero también lo hizo a él. El dolor de la venganza que había planeado durante tanto tiempo le estalló en la cara. Y lo que parecía ser el triunfo ahora se sentía como una condena. Raúl sabía que no podía retroceder. La venganza era completa, pero no lo había liberado. En lugar de satisfacción, sentía un vacío absoluto. Camila, devastada por la verdad, corrió de él, y Beatriz, enfrentada a su propia culpa, se alejó. Hugo, consumido por el remordimiento, acabó con su vida. La lluvia seguía cayendo en Buenos Aires. Pero Raúl ya no sentía la frescura del aire ni el murmullo de la ciudad. Se había quedado solo, atrapado en las consecuencias de sus propios actos, sin saber si alguna vez podría encontrar la paz que tanto anhelaba. Raúl caminaba por las calles de Buenos Aires, pero ya no sentía el peso de la ciudad sobre sus hombros. La tormenta había cesado, pero en su interior, la lluvia seguía cayendo, de manera constante, apabullante. Cada gota era una imagen de su vida que se desmoronaba. Cada paso resonaba como un eco de la desesperación que lo rodeaba. Había alcanzado lo que había deseado. ¿Pero a qué precio?
Las piezas de su venganza, cuidadosamente planeadas, ahora no traían consuelo. No había alivio en la mirada vacía de Hugo, ni en la tristeza de Beatriz, ni en el miedo de Camila. Nada de eso lo liberaba de la profunda herida que él mismo se había causado. Al principio, la idea de la venganza había sido clara, sencilla, pero ahora, cada momento vivido después de la revelación le pesaba como una losa en el pecho. Había conseguido lo que más deseaba: destruir a Hugo. Mostrarle a Beatriz lo que él había sentido. Hacerle pagar la traición. Pero la realidad era otra. La venganza, en lugar de darle poder, lo había dejado vacío, consumido por la culpa que ahora no sabía cómo manejar. Los rostros de todos ellos flotaban en su mente. No como una victoria, sino como una condena. Había matado la esperanza que una vez había tenido en el amor. En la familia, en la justicia, todo había quedado destrozado, como los adoquines de la ciudad que se empapaban de agua. Mientras él avanzaba sin rumbo fijo. La casa, su antigua casa, ya no era un hogar. Beatriz había desaparecido, y con ella, la vida que había compartido con ella durante tantos años. La habitación vacía, las paredes frías, el eco de sus pasos resonando en el silencio. Todo le recordaba lo irremediable que era lo que había hecho. Incluso la presencia de Camila, que antes le había dado un mínimo consuelo. Ahora se sentía distante, lejana. Había destruido la oportunidad de tener una relación genuina con ella. La única persona que podría haberle dado algo de redención. Al menos algo que lo sacara del abismo en el que se encontraba. Camila, la niña que había pedido, con el alma rota, que no le hiciera daño a su padre. La niña a la que, a pesar de todo, había intentado proteger, sin saberlo, pero que ahora también lo miraba con ojos llenos de dolor y desconfianza. Raúl sabía que no podía dar marcha atrás. Lo que le había revelado a Camila esa noche había sido la verdad más dolorosa, pero la única forma de ser honesto consigo mismo. Sin embargo, esa verdad se sentía más como una condena que como una liberación. Se había quedado sin nada. La venganza no lo había salvado. Ni el éxito ni la derrota. Ni el control de las piezas sobre el tablero le habían dado el descanso que tanto anhelaba. Esa mañana, después de la revelación, Raúl no pudo evitar mirar la foto que había estado mirando antes. La que lo había destruido. Beatriz y Hugo sonreían juntos. Tan felices, tan libres de la carga que él sentía sobre sus hombros. La niña en la foto. Tan inocente, tan ajena a todo lo que había ocurrido. Observaba a su madre con una sonrisa vacía. Raúl sentía que no había vuelta atrás. Hugo había caído. Beatriz también había caído. Y él, de alguna manera, se había hundido junto con ellos. Sin embargo, lo que más le dolía, lo que más le carcomía por dentro, era la sensación de que su propia alma había quedado marcada para siempre. El peso de su venganza no era solo el de las decisiones que había tomado, sino el de lo que había perdido a lo largo del camino. La justicia que había buscado se había convertido en un juicio interminable. La justicia que él quería impartir había sido sobre él mismo, en un ciclo de sufrimiento que ya no podía detener. La venganza nunca había sido el camino hacia la paz. Al contrario, lo había arrastrado a un lugar oscuro del cual no podía escapar. En su mente, las imágenes de Camila suplicando, de Beatriz llorando, de Hugo aterrorizado por lo que estaba perdiendo, se repetían como un mantra. Y sin embargo, Raúl se dio cuenta de algo aún más perturbador. ¿Qué había logrado realmente? Nada. Había alcanzado lo que tanto había deseado. Pero a la vez lo había perdido todo. Había destruido su vida, su dignidad, su humanidad en el proceso. La lluvia volvió a caer. Esta vez más fuerte. Raúl cerró los ojos por un instante.
buscando en el sonido de las gotas algo que lo conectara con la realidad. Algo que lo trajera de vuelta. Pero lo que encontró fue un vacío aún mayor. La ciudad seguía en su caos, indiferente al sufrimiento de una sola persona. Los transeúntes seguían caminando, ajenos al tormento que Raúl sentía en su interior. Él era uno más entre la multitud. Un hombre que había llegado al final de su propio camino. La sensación de pérdida se intensificó a medida que pasaban las horas. Regresó a su casa, a ese lugar vacío que antes había sido su refugio. La sombra de las decisiones pasadas lo perseguía en cada rincón. No podía dormir, no podía comer. La imagen de la foto seguía acechando su mente. En la solitaria habitación, las voces de Beatriz, Hugo y Camila se mezclaban. Formaban un ruido constante que lo mantenía despierto. Había destruido a los demás. Pero ahora se daba cuenta de que también se había destruido a sí mismo. La paz que había anhelado nunca llegaría. La venganza había sido el camino equivocado. Un sendero que lo había llevado a la ruina. Sin embargo, había algo que aún quedaba en su interior. La necesidad de encontrar una salida. Una forma de redención que parecía inalcanzable. ¿Podría algún día perdonarse a sí mismo? ¿Podría encontrar alguna forma de reconciliarse con el dolor que había causado? La respuesta, Raúl lo sabía, no estaba en la venganza. No estaba en las lágrimas de Beatriz. Ni en la impotencia de Hugo. Ni en el sufrimiento de Camila. La respuesta estaba en el perdón. En aprender a vivir con las consecuencias. En buscar una manera de sanar las cicatrices que su alma llevaba consigo. Pero eso requeriría tiempo, algo que no sabía si aún le quedaba. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, Raúl se permitió sentir algo distinto a la ira. Una pequeña chispa de esperanza. Algo que nunca había pensado que pudiera volver a surgir en su corazón. Con esa pequeña chispa, comenzó a caminar por el pasillo oscuro de su vida, sabiendo que, aunque el dolor no desaparecería, al menos tenía la oportunidad de seguir adelante. El sol apenas iluminaba las calles de Buenos Aires esa mañana. La ciudad, como siempre, seguía su curso sin detenerse por el dolor de un solo hombre. Raúl caminaba lentamente por las mismas calles que antes le parecían familiares, pero que ahora se sentían ajenas. Lejanas. La indiferencia de la ciudad era insoportable. Mientras los transeúntes se cruzaban entre sí, él se sentía como un espectro atrapado entre sus propios pensamientos. Sus propios demonios. Nadie lo veía. Nadie lo sentía. Había perdido todo. Lo sabía. Había cumplido su venganza. Sí. Pero a un precio tan alto que la victoria ya no parecía tan dulce como había imaginado. Y lo peor de todo era la sensación de vacío que lo perseguía. Esa terrible sensación de que, a pesar de haber logrado lo que tanto había deseado, algo dentro de él se había quebrado para siempre. Lo que más le dolía no era la destrucción de Hugo, ni la traición de Beatriz. No. Lo peor era lo que había hecho con su propia vida. Con su propio corazón. Lo peor era cómo había dejado que la ira lo consumiera hasta convertirse en una sombra de sí mismo. Era temprano cuando decidió enfrentarse a la realidad, aunque sabía que cada paso lo llevaría más lejos de la redención. La casa estaba vacía. Como siempre, Beatriz había dejado todo atrás. Las habitaciones frías y desordenadas. Los recuerdos de una vida que ya no existía. Cada rincón de la casa era un recordatorio cruel de lo que había perdido. De lo que ya no volvería. Camila también se había ido, huyendo de la tormenta que él mismo había desatado. Su hija, esa niña inocente que había sido la clave de todo, había desaparecido de su vida, dejándolo con la amarga sensación de que nunca la conocería realmente. Esa mañana, mientras Raúl recorría la casa, recordó el rostro de Camila.
La joven que había visto crecer en silencio, sin saber que ella llevaba en su sangre un dolor tan profundo. Camila, la niña que, de alguna manera, había sido la última esperanza de encontrar algo bueno en todo ese caos. Pero ahora, esa esperanza parecía haberse desvanecido. Ya no había un camino de vuelta. No para él, no para nadie. Lo que había hecho era irreversible. En los días posteriores a la revelación de la verdad, Raúl no había podido dormir. El peso de lo que había dicho a Camila lo mantenía despierto. Torturado por la imagen de su rostro al escuchar aquellas palabras. Eres mi hija. La confusión, el dolor, el rechazo en sus ojos lo habían destrozado. No podía imaginar cómo ella había procesado esa verdad. Cómo había manejado la traición de su propio padre biológico. El único consuelo que Raúl encontraba en su desesperación era que, al menos, ella no había tenido que escucharle las palabras directamente de Hugo. El hombre que la había criado. El hombre que siempre había sido su figura paterna. Pero no, Camila no necesitaba esa verdad. No a ese precio. El teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. La pantalla mostraba un número desconocido. Pero Raúl no dudó. Alzó el auricular con una calma tensa. Como si supiera lo que iba a escuchar. Pero no estaba preparado para ello. Raúl, soy Beatriz, dijo su voz, quebrada por el llanto. Aquella vez, no era la mujer segura de sí misma que había conocido. Era alguien rota, desesperada, alguien que ya no sabía cómo vivir con las cicatrices que habían dejado sus decisiones. Beatriz no era diferente de él. Ambos habían quedado atrapados en un juego sin salida. Raúl cerró los ojos, como si pudiera eliminar el sonido de su voz, pero no lo hizo. Estaba atrapado. Lo sabía. ¿Qué quieres?, preguntó con frialdad, aún sin confiar en ella. Aunque la necesidad de entenderla lo atormentaba. La emoción en su voz no era lo suficientemente fuerte como para borrar el rencor que sentía. Lo que sucedió, todo lo que hicimos. Raúl, no quiero que Camila me odie. No quiero que todo lo que pasó sea en vano. Por favor, ayúdame. No sé qué hacer. Ya no tengo fuerzas. La súplica de Beatriz era un eco de la misma desesperación que él sentía. Pero con una diferencia, ella no podía hacer nada para arreglar lo irremediable. Raúl se quedó en silencio por unos segundos, escuchando las palabras vacías de la mujer que una vez había sido su todo. Beatriz había perdido tanto como él. Pero lo que lo atormentaba era que, al igual que él, ella también había sido responsable de las decisiones que los habían llevado hasta este punto. ¿Y Camila?, preguntó Raúl al fin, con la voz tan baja que apenas se podía escuchar. La preocupación por su hija se coló en sus palabras. Aunque trató de ocultarlo, de mantener la distancia. Está tan perdida. Raúl, no sé si podrá perdonarme. Pero quiero intentar. Quiero buscarla. Sé que la he perdido. Sé que he hecho todo mal. Pero quiero enmendar algo. Aunque sea lo último que haga. Raúl no sabía qué responder. El dolor lo abrumaba. Pero algo en el tono de Beatriz lo hizo detenerse. Aunque su orgullo le decía que debía cortar todo de raíz. No podía permitir que la mujer que lo había destrozado tuviera la última palabra. Sin embargo, algo en su interior le decía que debía escucharla. Que debía enfrentarse a su propia miseria para poder seguir adelante. Haz lo que tengas que hacer, Beatriz, pero no busques redención en mí. Ya no hay nada entre nosotros. Colgó el teléfono con una mezcla de alivio y desesperación. Al menos había hecho lo que siempre había querido hacer. Cortar los lazos con Beatriz. Dejarla atrás. Dejar atrás el dolor de una vida que ya no existía. Pero la verdad era que, en el fondo, Raúl sabía que lo que le quedaba era la soledad. Y la soledad era el precio de la venganza.
Había destrozado a todos, pero también se había destruido a sí mismo. Unos días después, Raúl se encontró nuevamente frente a la puerta del departamento de Hugo. El hombre, como siempre, parecía absorto en sus pensamientos, ajeno a la tormenta que se desataba dentro de él. Raúl no necesitaba más confrontaciones. No podía esperar más. Había aprendido la lección. La venganza no trae paz, solo destrucción. Hugo. Te lo dije, dijo Raúl con una calma que ya no era arrogante, sino resignada. Te destruí, pero tú también te destruiste a ti mismo. Y lo peor de todo es que, al final, nadie ganó. Nadie puede ganar cuando todo lo que se busca es venganza. Hugo lo miró con una expresión vacía. Sus ojos sin vida. Raúl comprendió que el hombre ante él ya no era el mismo. La traición y el dolor lo habían convertido en algo irreconocible. Algo que ya no podía volver a ser. Raúl dio un paso atrás, dejando a Hugo en su miseria. Había hecho lo que había planeado. Había ganado la batalla. Pero había perdido la guerra. La vida que quedaba por delante sería vacía. Una existencia marcada por las decisiones que había tomado. Por las vidas que había destruido. Mientras caminaba de regreso a su casa, las luces de Buenos Aires se reflejaban en el asfalto mojado. Pero Raúl ya no podía verlas. Había alcanzado el final de su camino. Pero no sentía ninguna satisfacción. Solo el peso insoportable de las consecuencias de sus propias elecciones. La venganza no había sido la respuesta. Ahora lo sabía, pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. Raúl se encontraba sentado en el borde de la cama. La luz de la mañana entrando débilmente por la ventana. Buenos Aires despertaba fuera. Pero dentro de él todo seguía en silencio. Atrapado en el peso de lo que había hecho. La casa, vacía de sonidos, parecía la sombra de la vida que había compartido alguna vez con Beatriz. Ya no había risas, ya no había conversaciones, solo el eco de lo que había quedado atrás. Un día más comenzaba. Pero para Raúl ya no había más días felices. Ni momentos de esperanza. Las consecuencias de su venganza lo habían dejado sin alma. Como un hombre muerto en vida. Condenado a arrastrar una carga que no podía soltar. La lluvia había cesado. Pero la tormenta dentro de él seguía rugiendo con más fuerza que nunca. La imagen de Camila. De su rostro al escuchar la verdad. Lo perseguía constantemente. ¿Cómo había llegado a ese punto? ¿Cómo pudo traicionar la única persona que, en todo este caos, había tenido la posibilidad de darle algo de redención? Al principio, cuando Raúl había decidido vengarse, todo parecía claro. Hugo tenía que pagar. Beatriz tenía que pagar. Pero al final, ¿quién era el que realmente estaba pagando? Raúl no lo sabía. Pero algo dentro de él sentía que había perdido más de lo que podía haber ganado. Había destruido vidas, había destruido familias. Pero lo peor era que se había destruido a sí mismo. La venganza, que había sido su fuerza, ahora era su prisión. Beatriz había desaparecido. No la había vuelto a ver desde la última conversación que tuvieron. Cuando su voz quebrada había implorado por algo. Aunque no sabía qué, no sabía si era perdón. No sabía si era consuelo. Raúl no se lo dio. No podía. El rencor, la rabia, lo habían cegado completamente. No podía perdonar. Pero ahora, después de haberlo perdido todo, ya no estaba seguro de nada. Ni de sí mismo. Raúl se levantó de la cama con lentitud. Mirando alrededor. La casa no parecía ser suya. Las paredes se sentían ajenas. Los muebles, vacíos. Cada objeto que alguna vez había compartido con Beatriz ahora le parecía un recordatorio de lo que había destruido. El hogar que una vez había sido su refugio ahora le parecía una prisión. No quería estar ahí.
Pero no sabía a dónde ir. ¿A dónde iba un hombre que lo había perdido todo? Caminó por la casa sin rumbo. Como un espectro, hasta llegar al pequeño estudio donde había trabajado durante tantos años. El despacho de su vida profesional. Donde había alcanzado el éxito. Donde había ganado el respeto de todos. Donde había construido su futuro. Pero ahora, al mirarlo, Raúl se dio cuenta de que todo eso carecía de sentido. El prestigio, los logros, el dinero, nada de eso lo iba a salvar de sí mismo. Había destruido lo que más quería. Lo que más valoraba. Su familia. Su vida. En ese momento, el sonido de su teléfono rompió el pesado silencio que lo rodeaba. La pantalla mostraba el nombre de Camila. Raúl sintió un nudo en el estómago. Una sensación que lo hizo dudar por un instante si debería contestar. Pero lo hizo. No sabía qué esperar. No sabía qué podría decirle. Pero algo dentro de él lo obligó a responder. «Hola», dijo su voz. Baja, casi inaudible. «Raúl». La voz de Camila estaba llena de incertidumbre. Como si también estuviera atrapada en sus propios pensamientos. En la maraña de emociones que les envolvía a ambos. «Necesito hablar contigo». Raúl cerró los ojos, sintiendo que su corazón latía con más fuerza. Había esperado este momento. Pero ahora que llegaba, no sabía qué hacer con él. ¿Qué podía decirle a Camila después de todo lo que había pasado? Después de la verdad que había revelado. Después de haber roto su vida con palabras tan crueles. Lo sé, Raúl, continuó Camila. Sé que todo está roto. Sé lo que has hecho. Pero... necesito entender por qué. El tono de su voz, tan lleno de dolor y confusión, hizo que Raúl sintiera un profundo dolor en su pecho. No había forma de explicar lo inexplicable. No había palabras suficientes para justificar lo injustificable. ¿Cómo podía decirle que lo había hecho por venganza? ¿Cómo podía decirle que la había usado como una pieza más en su juego destructivo? No podía, no lo haría. Camila, comenzó Raúl. Pero las palabras no salieron de su boca. Había tanto que decir. Pero no sabía por dónde empezar. Sabía que no podía devolverle lo que le había quitado. Sabía que no podía deshacer el daño que ya había causado. No quiero tus explicaciones. Raúl, no te estoy pidiendo que me expliques. Solo quiero saber por qué. ¿Por qué me usaste como una excusa? ¿Por qué me hiciste creer que yo era lo que más importaba para ti? Si en realidad solo te importaba tu venganza. Raúl sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Las palabras de Camila eran un golpe directo al corazón. Un recordatorio brutal de lo que había hecho. ¿Qué había hecho con ella? ¿Cómo había sido capaz de usarla en su venganza? Camila no merecía ser parte de su tormenta. No merecía sufrir por las decisiones que él había tomado. No, dijo Raúl finalmente, con la voz temblorosa. No era así. No debía haberte involucrado, Camila, y lamento profundamente lo que hice. No sé cómo reparar todo lo que he roto. Pero lo que menos quería era hacerte daño. Camila guardó silencio al otro lado de la línea. Y por un momento, Raúl pensó que se había quedado sin palabras. Pero entonces, escuchó su voz, baja y llena de tristeza. No sé si puedo perdonarte. Raúl, no sé si puedo olvidar lo que hiciste. Pero... lo que más me duele es que ahora ya no sé quién eres. Ya no sé si el hombre que estaba ahí. El hombre que me mostró una pequeña parte de su vida. Si eso era real o solo otra mentira. Raúl cerró los ojos, sintiendo una ola de desesperación recorrer su cuerpo. ¿Cómo podía hacerle entender que, al final, todo lo que había hecho, todas las mentiras, todas las decisiones, solo eran el reflejo de un hombre que ya no se reconocía a sí mismo? ¿Cómo podía explicarle que, al final, su mayor enemigo había sido él mismo? Camila.
Te prometo que no me rendiré. No sé si algún día podrás perdonarme. Pero estoy dispuesto a hacer todo lo que esté a mi alcance para enmendar lo que he hecho. Para que encuentres paz. No quiero que vivas con esta carga. No quiero que te conviertas en lo que yo soy ahora. Camila suspiró, y el sonido del otro lado de la línea le rompió el alma. Sabía que las palabras ya no servían. Que ya no había vuelta atrás. Raúl, dijo finalmente, su voz apagada. Tal vez algún día te perdone. Tal vez no. Pero no sé si podré olvidar lo que hiciste. No sé si algún día podremos volver a ser lo que fuimos. Pero tienes razón en algo. Tal vez sea tiempo de dejar ir el pasado. Tal vez sea tiempo de dejar de cargar con algo que ya no podemos cambiar. Raúl no supo qué responder. El dolor lo invadió con fuerza. Camila tenía razón. Tal vez fuera hora de soltar. De dejar ir lo que ya no se podía recuperar. Pero ¿cómo dejar ir algo tan grande? ¿Tan devastador? ¿Cómo dejar ir las piezas de una vida rota? Esa noche, Raúl se sentó solo en la sala, observando la oscuridad que lo rodeaba. Buenos Aires seguía siendo una ciudad vibrante y llena de vida. Pero para él ya no existía luz. Ya no había nada que lo sacara de este abismo en el que se encontraba. A lo lejos, la ciudad seguía su curso, mientras él se sumergía más y más en el vacío. Al día siguiente, después de muchas horas de reflexión, Raúl decidió lo que debía hacer. No podía esperar más. No podía quedarse atrapado en su propio dolor. Se levantó de la silla. Caminó hacia la puerta y, sin mirar atrás, salió de la casa que ya no era suya. Había tomado la decisión de buscar la redención. Aunque sabía que sería un camino largo y doloroso. Tal vez nunca lo lograría. Tal vez nunca encontraría lo que había perdido. Pero al menos, por primera vez, estaba dispuesto a intentar. La ciudad de Buenos Aires seguía bajo la misma lluvia. Pero Raúl ya no caminaba solo en su tormenta. Ahora sabía que tenía que encontrar una forma de reconstruir. Aunque todo pareciera estar perdido. Raúl caminaba por las calles de Buenos Aires. El peso de la decisión que había tomado aún aplastándole el pecho. Sabía que no había vuelta atrás. El camino de la venganza. También trazado en su mente durante tanto tiempo. Ahora le parecía una sombra que lo perseguía. Ya no podía seguir aferrándose a la idea de que lo que había hecho le daría la paz que tanto anhelaba. La paz, al menos, para él, parecía un lujo inalcanzable. El sacrificio de su alma. El sufrimiento que había infligido a las personas más cercanas a él. Ahora lo dejaban vacío, como un cascarón hueco al que la vida había dejado de pertenecerle. La ciudad seguía su curso, ajena a los cambios internos que Raúl estaba experimentando. Los vehículos pasaban, los transeúntes se cruzaban, y él, como un espectro, se desplazaba por las mismas calles que antes le eran tan familiares, pero que ahora se sentían ajenas. Frías. La indiferencia del mundo exterior era insoportable. Cada paso lo llevaba más lejos de la vida que había conocido. Más cerca de la oscuridad que había decidido crear con sus propias manos. Ese día, la lluvia había cesado. Buenos Aires, siempre bulliciosa, parecía respirar de nuevo. Pero para Raúl, no había aire suficiente. Cada respiración le quemaba los pulmones. La conversación con Camila. Las palabras que aún retumbaban en su cabeza. No lo dejaban tranquilo. ¿Había hecho lo correcto al revelar la verdad de esa manera? ¿Había sido justo al arrastrarla a su venganza? El dilema lo atormentaba. Pero ya no podía cambiar nada. Ya no quedaba espacio para el arrepentimiento. El daño estaba hecho. Y las piezas que había movido, conscientes o no, no podían ser deshechas. Cuando llegó a su casa, la soledad lo acogió como siempre. La casa estaba vacía, y cada rincón parecía hablarle con una voz sorda que le recordaba lo que había perdido.
Beatriz ya no estaba. Camila tampoco. Hugo había quedado en ruinas. Tal como él lo había planeado. Pero Raúl no sentía satisfacción. No sentía ninguna de las emociones que había anticipado. Lo que sentía era un vacío. Un agujero profundo que no podía llenar con nada. Ni con su trabajo, ni con las ilusiones rotas de su venganza cumplida. Aquel día, al entrar en la sala, Raúl se detuvo frente a la ventana. La luz de la tarde se filtraba a través de las cortinas, iluminando los muebles de la casa que, alguna vez, había considerado su hogar. Pero ahora, todo estaba impregnado de una fría indiferencia. La sala estaba tan vacía como su corazón. No había música, no había risas, nada que lo anclara a lo que alguna vez fue su vida. Durante años, Raúl había creído que la venganza era el camino hacia la justicia. Creía que, al destruir a los culpables de su sufrimiento, encontraría un sentido, una liberación. Pero lo que había descubierto era que, al final, la venganza solo destruye a aquellos que la buscan. Y ahora, él era el primero de esa lista. Se sentó en el sofá, mirando el vacío frente a él. El teléfono que reposaba en la mesa a su lado vibró suavemente, sacándolo de su trance. Era un mensaje de Beatriz. Al principio dudó en abrirlo, pero algo en su interior le dijo que debía hacerlo. La emoción que sentía al leer esas pocas palabras era indescriptible. Raúl, sé que no puedo pedirte perdón, pero lo intento de alguna manera. Sé que lo que hice fue terrible, que destruí todo lo que alguna vez fuimos. Y ahora, al ver cómo todo se ha ido al infierno, solo quiero que sepas que estoy rota. Ojalá pudiera regresar el tiempo. Ojalá pudiera volver atrás. Pero lo que más lamento es el daño que te hice. No sé si algún día lo entenderás. Pero nunca dejaré de arrepentirme. Beatriz. Raúl apretó el teléfono con fuerza, sintiendo una presión creciente en su pecho. Las palabras de Beatriz no lo calmaron. No le ofrecían la paz que había anhelado. Pero tampoco lo dejaron indiferente. ¿De qué servían ahora esas disculpas? ¿Ahora que todo había sido destruido? Raúl no podía ni siquiera comprender cómo se sentía al respecto. Por un lado, le dolía saber que Beatriz también había sido víctima de sus propias decisiones, pero por otro lado, su traición seguía viva en su memoria, como una herida que no podía sanar. Entonces, se dio cuenta de que, a pesar de todo lo que había perdido, había algo que no podía dejar ir. No podía seguir cargando con la culpa de lo que había hecho a Camila, ni con la culpa de la forma en que había destruido a Beatriz. La venganza le había dado una sensación efímera de poder, pero ahora solo quedaba la vacuidad. El sonido del timbre interrumpió sus pensamientos. Un visitante. Raúl se levantó y, con pasos lentos, se acercó a la puerta. Al abrirla, se encontró con un rostro que no esperaba ver. Era Camila. Su presencia lo sorprendió, pero no tanto como lo que traía consigo. Una tristeza tan profunda en su mirada que hizo que Raúl sintiera el peso de sus decisiones nuevamente. Su hija, esa joven que había sido arrastrada a la tormenta de su venganza, estaba allí, frente a él, con los ojos llenos de dolor, pero también con algo más. Un atisbo de comprensión. Tal vez, Camila, dijo Raúl, sin saber cómo empezar. Camila levantó la mirada y lo miró a los ojos. Su rostro estaba pálido, como si todo lo que había descubierto la hubiera dejado sin vida. Sin embargo, había una fuerza en su mirada que Raúl no había esperado. No quiero que sigas buscando la manera de arreglar las cosas. Raúl, no sé si podré perdonarte. Pero tampoco sé si es lo que quiero. Lo que hiciste no tiene arreglo. Pero, hizo una pausa. Como si buscara las palabras adecuadas.
Pero tal vez podríamos intentar encontrar algo. Algo que nos permita seguir adelante. Aunque no sea lo mismo. Raúl tragó saliva. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no se atrevió a dejar caer. Sabía que nada podría devolver el tiempo. Nada podría borrar lo que había hecho. Pero tal vez, en la luz débil de esa tarde, en el eco lejano de su tormenta interna, había una oportunidad, no para corregir todo lo que había hecho, sino para entender lo que quedaba. Camila dio un paso hacia él y lo miró con una mezcla de ira, dolor y algo que Raúl no entendía completamente, compasión. En ese momento, Raúl comprendió algo que no había sido capaz de ver antes. La verdadera lucha no era contra Hugo. Ni contra Beatriz, ni contra nadie más. La verdadera lucha era contra él mismo. Contra el hombre que había elegido ser. La venganza lo había consumido. Pero tal vez aún quedaba una última oportunidad para encontrar algo que valiera la pena. Con una voz rota, Raúl habló finalmente. Te debo una vida de disculpas, Camila, pero, ¿puedes darme una oportunidad para empezar de nuevo? No sé cómo, no sé si es posible, pero lo intentaré. Lo prometo. Camila lo miró un momento más, como si estuviera decidiendo si podía confiar en él o no. Al final, sus labios se curvaron en una ligera sonrisa. Una sonrisa triste, pero sincera. No prometas nada, Raúl, solo hazlo. Haz algo que valga la pena. Y con esas palabras, Camila dio un paso atrás, saliendo de la casa de Raúl, dejándole un peso aún mayor, pero también una chispa de esperanza en su corazón. Por primera vez en mucho tiempo, Raúl no sintió que la tormenta lo estuviera consumiendo. Tal vez aún quedaba algo por lo que luchar. Y quizás, solo quizás, podría encontrar un camino hacia la redención, aunque el precio fuera tan alto que nunca pudiera alcanzarlo.